Hola a todos, les doy un gran saludo y abrazo, espero estén pasando un excelente día. El día de hoy les traigo más contenido de esta genial novela Mundo de Piratas del Caribe. Nombre de la novela, Piratas en el Caribe construyendo un portaaviones moderno. Muchas gracias a todos por su apoyo. Recuerden que esta novela ya está completa en Patreon. 11 Los gansos marinos en ruinas modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash capítulo 11 La hada del mar dilapidada, las noches de Tortuga no ofrecían paz. Linie salió de la taberna Canción de la Sirena, y la fresca brisa marina de la noche le despejó considerablemente la cabeza. No se detuvo y aceleró el paso hacia el puerto. Las calles estaban aún más caóticas que durante el día, con piratas borrachos tropezando por todas partes. Dos grupos estaban en una esquina de la calle, sacando espadas y peleándose entre sí por la propiedad de una tabernera. Una gran multitud a su alrededor silbaba y los animaba, sin que nadie intentara detener la pelea. Esto era Tortuga, donde no había ley, solo prevalecía el gobierno de la jungla de los más fuertes. Linie sabía claramente que aquí, las monedas de oro en su bolsillo y la cimitarra en su cintura eran más efectivas que cualquier razón. Apretó con fuerza la bolsa de monedas de oro que llevaba en los brazos y aceleró. Según Gibbs, la autoridad portuaria estaba al final del muelle, en el edificio de 2 pisos de aspecto más imponente. Aunque lo calificaba de imponente, era apenas un poco más ordenado que las chozas de madera torcidas que lo rodeaban. Un cartel de ancla torcido colgaba en la entrada, y 2 guardias soñolientos, sosteniendo sus mosquetes, dormitaban apoyados contra el marco de la puerta. Linie se acercó y antes de que pudiera hablar, uno de los guardias extendió su lanza para bloquearlo. ¿Qué deseas? El tono del guardia era muy impaciente, sus ojos ni siquiera estaban completamente abiertos. Estoy buscando al funcionario encargado de las subastas de barcos. Linie intentó que su voz sonara lo más tranquila posible. ¿Subasta? El otro guardia se burló, como si hubiera escuchado un chiste. Chico, ya es de noche. Los funcionarios hace tiempo que se fueron a casa con sus mujeres. Vuelve mañana. Mañana. Linie no podía esperar hasta mañana. ¿Qué pasaría si ese barco destartalado fuera comprado por otra persona? Sacó discretamente 2 monedas de plata de su bolsa de dinero y las deslizó en la mano del primer guardia. Por favor, señores, realmente tengo un asunto urgente. Algo para beber, una pequeña muestra de mi respeto. El toque del metal hizo que la guardia se tranquilizara al instante. Apretó las monedas de plata en su mano, y la impaciencia en su rostro se transformó inmediatamente en una sonrisa. Oye, eres un chico sensato. Le guiñó un ojo al otro guardia y retiró su lanza. Entre, segunda habitación a la derecha, busque al señor Clark. Pero puede que no esté de buen humor ahora mismo, así que buena suerte. Linie le dio las gracias y empujó la puerta para abrirla. La luz dentro del edificio era tenue y un olor rancio y humedad lo asaltó. Siguiendo las indicaciones del guardia, encontró la habitación con el cartel secretario Clark. Él llamó a la puerta. Adelante. Una voz aguda vino desde el interior. Linie empujó la puerta para abrirla y vio a un hombre de mediana edad, delgado como un palo de bambú, sentado detrás de un escritorio. A la luz de una vela, examinaba cuidadosamente una moneda de oro que tenía en la mano. Llevaba ropas lujosas y mal ajustadas, el pelo peinado hacia atrás y brillante, y parecía más un comerciante tacaño que un funcionario. ¿Qué es? Clark preguntó sin levantar la cabeza, claramente disgustado por haber sido interrumpido mientras admiraba su moneda de oro. Señor Clark, he oído que la autoridad portuaria tiene un lote de barcos incautados para subastar, y me gustaría preguntar sobre ellos. Linie fue directo al grano. ¿Subasta? Clark finalmente levantó la mirada y examinó a Linie de la cabeza a los pies. ¿Tú? ¿Sabes cuánto cuesta comprar un barco? Su tono estaba lleno de desprecio. A los ojos de Clark, la vestimenta ordinaria de Linie lo hacía parecer completamente incapaz de permitirse un barco. Solo quiero ver el tipo más barato. Linie reprimió su enojo y respondió con calma. ¿El más barato? Clark frunció el labio, sacó un trozo de pergamino de una pila de documentos desordenados y lo arrojó sobre la mesa. Vea usted mismo. El más barato es el Seanim. Su casco recibió 3 impactos de bala en cadena en la batalla naval anterior, dejando 3 grandes agujeros en el costado de babor, y su mástil principal también está roto. 50 monedas de oro, ni un céntimo menos. 50 monedas de oro. El corazón de Linie se hundió. Solo tenía 20 monedas de oro en ese momento. Señor, ¿puedo ver el barco primero? Preguntó Linie. ¿Ves el barco? Puedes. Pero para ver un barco hay que pagar una tarifa de visita que vale una moneda de oro. Clark extendió un dedo y lo frotó con avidez. Maldita sea.
¿Una moneda de oro solo para mirar? Esto es más indignante que un robo. Linie maldijo por dentro, pero aún así forzó una sonrisa en su rostro. Sacó una moneda de oro de su bolsa de dinero y la colocó sobre la mesa. Los ojos de Clark se iluminaron cuando vio la moneda de oro. Él lo agarró y lo mordió. Solo después de confirmar que era real, tomó perezosamente una llave de un cajón. Amarre número 3, en el extremo norte del muelle. Vaya a verlo usted mismo. Linie tomó la llave y salió de la habitación. Malditos estos vampiros. Maldijo en voz baja. Una moneda de oro simplemente desapareció, dolió terriblemente. Esto solidificó aún más su determinación de obtener su propio poder lo antes posible. Siguiendo las instrucciones de Clark, encontró el llamado amarre número 3. Era más bien un cementerio de barcos abandonados. Allí se encontraban abandonados varios cascos de barcos en mal estado, abandonados a su suerte y azotados por las olas. Linie vio a la ninfa del mar de un vistazo. Realmente estaba en un estado terrible. El casco estaba severamente inclinado hacia un lado, con la mitad del barco sumergido en el agua. En el lado de babor, 3 enormes agujeros, como feas cicatrices, permitían que el agua del mar entrara sin obstáculos. La cubierta estaba hecha un desastre, con el mástil roto tendido sobre ella como un hueso fracturado. Cualquiera que entendiera de barcos menearía la cabeza y se marcharía al ver esto. Aquello ya no era un barco. Era un montón de madera destinada a pudrirse en el agua. Pero los ojos de Linie se volvieron cada vez más brillantes. Saltó al barco, ignorando la cubierta resbaladiza y el penetrante olor a humedad, y comenzó a inspeccionarlo cuidadosamente. Golpeó el casco, escuchando el sonido. Luego caminó hasta el centro del barco, observando cuidadosamente la posición de la quilla. Aunque el casco resultó gravemente dañado, la quilla, la más importante, estaba sorprendentemente intacta. La quilla es la columna vertebral de un barco. Mientras no se rompa, el barco tiene posibilidades de ser reparado. Para otros, reparar un barco de estas características requeriría encontrar carpinteros de primera, gastando mucho dinero y tiempo, lo que haría que el coste fuera más alto que comprar un barco nuevo. Pero para Linie, que poseía el sistema Gran Navegante, siempre que activara el árbol de tecnología, podría obtener la tecnología de barco antiguo. Repararlo podría no ser un problema en absoluto. Este pedazo de basura a los ojos de los demás era una joya sin pulir a los suyos. 50 monedas de oro, Linie apretó el puño. Todavía le faltaban 30 monedas de oro. Oh, no, acababa de gastar una moneda de oro. Tenía que conseguir esa diferencia lo antes posible. Miró el barco roto, una decisión ya tomada en su corazón. Él iba a conseguir este barco. Respiró profundamente, se dio la vuelta, saltó del barco y caminó rápidamente hacia la taberna. Necesitaba encontrar a Barbosa, ese inteligente capitán. Quizás tenía una solución. Anuncio problemático. Repórtalo aquí. 12 El plan de Barbosa modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash capítulo 12 El plan de Barbosa. Cuando Linie regresó a la taberna Canción de la Sirena, la fiesta en el interior ya había llegado a su clímax. Barbosa estaba rodeado por un grupo de piratas, con un brazo alrededor de una regordeta tabernera y el otro sosteniendo una copa de vino, con el rostro enrojecido mientras se jactaba de su reciente botón. Os digo que las olas en el Triángulo del Diablo eran más altas que el mástil. Todos estaban aterrorizados entonces, pero solo yo permanecí tranquilo ante el peligro. Estaba en medio de una entusiasta fanfarronería cuando por el rabillo del ojo vio a Linie entrando. Inmediatamente dejó de hablar, empujó a la mujer que estaba a su lado y saludó a Linie. Hermano Linie. ¿A dónde te fuiste? Ven aquí. Bebe. Los piratas circundantes también le abrieron paso a Linie, sus ojos se llenaron de respeto. Linie tomó una copa de vino y se acercó a Barbosa, diciéndole directamente. Capitán, necesito discutir algo con usted. Barbosa vio su expresión seria, que no parecía una broma, por lo que lo condujo a un rincón un poco más tranquilo. ¿Qué pasó? ¿Alguien te ofendió? Preguntó Barbosa. No. Linie negó con la cabeza y bajó la voz. Capitán, quiero comprar un barco. ¿Comprar un barco? Barbosa se quedó atónito. Miró a Linie de arriba abajo y se echó a reír. Hermano, ¿estás borracho? ¿Con ese poco dinero que tienes quieres comprar un barco? Sé que esta vez tienes mucho, pero ese dinero ni siquiera te alcanza para comprar un buen ancla. Aunque sus palabras fueron directas, no había malicia, más bien parecían un anciano burlándose de un joven por una idea poco realista. Linie no discutió, pero dijo con calma. He buscado. La autoridad portuaria tiene un barco averiado para subastar, llamado la Ninfa del Mar. El casco está gravemente dañado, pero la quilla está intacta. Piden 50 monedas de oro.
¿50 monedas de oro? ¿Por un montón de madera podrida? La risa de Barbosa se detuvo. Él frunció el ceño. Limie, ¿qué estás tratando de hacer exactamente? Ese tipo de barco no sirve de nada comprar. Los costos de reparación bastarían para comprar uno nuevo. Tengo una manera de solucionarlo. Limie miró a Barbosa a los ojos y dijo cada palabra con claridad. Su tono era tranquilo, pero el contenido conmocionó el corazón de Barbosa. ¿Tienes alguna forma de arreglarlo? Barbosa miró fijamente a Limie, tratando de encontrar algún rastro de broma en su rostro, pero solo vio seriedad y confianza. Recordó la actuación de Limie en la tormenta, cómo guió a todos a través del triángulo del diablo. Este joven siempre parecía capaz de hacer cosas que otros creían imposibles. ¿Podrías realmente reparar barcos? ¿Y reparar un barco que casi fue desguazado? Si esto era cierto, entonces el valor de este joven era aún mayor de lo que imaginaba. Un navegador de primer nivel ya era un activo enorme. Si además era un carpintero de ribera de primer nivel, la respiración de Barbosa se aceleró involuntariamente. Un destello de astucia y codicia brilló en sus ojos enrojecidos por el alcohol. Él no estuvo de acuerdo inmediatamente, pero se acarició la barba, reflexionando. Él estaba calculando. ¿Cuánto dinero tienes ahora? Preguntó Barbosa. 20 monedas de oro. Limie no lo ocultó. Todavía me faltan 30. 30 monedas de oro, Barbosa tamborileaba con los dedos sobre la mesa mientras su mente corría. Te lo puedo prestar. Y puedo prestarte 50 monedas de oro. Sin embargo, no es un préstamo gratuito. Aquí viene. El corazón de Limie se hundió. Sabía que este viejo zorro estaba a punto de comenzar a negociar los términos. Capitán, por favor, indíquelos. Puedo adelantarte el dinero primero para que puedas comprar ese barco averiado. Barbosa miró a Limie, hablando lentamente. Pero, a cambio, necesitas salir conmigo al mar una vez más. Vamos a buscar una puntuación más grande. Del dinero ganado esta vez, yo obtengo el 70% y ustedes, tripulación, el 30%. Y las monedas de oro que me debes también te serán descontadas de tu parte. Las pupilas de Limie se contrajeron de repente. Para la división anterior, Barbosa le había dado el 20% para conquistarlo. Ese ya era un trato muy alto. Esta vez, aunque parecía que se había entregado el 30%, la premisa era que Barbosa se quedaba con el 70%, y el resto lo tenía que compartir con la tripulación. El apetito de este anciano era incluso mayor de lo que imaginaba. Por lo general, el 20% iba para el capitán. Otro 20% se destinó a gastos operativos futuros, incluida la compra de armas de fuego y otras necesidades. El 30% fue a parar a los piratas armados que abordaron el barco. El 30% restante debía ser ofrecido a los funcionarios del gobierno. Capitán, estos términos, Limie frunció el ceño. ¿Qué? ¿Crees que es injusto? Barbosa sonrió. Tomó su copa de vino y bebió un sorbo. Hermano Limie, debes pensarlo con cuidado. Primero, proporcionó el barco, proporcionó la mano de obra y asumo todos los riesgos. En segundo lugar, te presto dinero para que puedas comprar el barco que deseas. Sin mí, ni siquiera conseguirías ese montón de madera podrida. Esto ya es muy justo. Las palabras de Barbosa eran herméticas, calculando todo con claridad. Le dio a Limie lo que quería, se colocó en la posición de benefactor y al mismo tiempo pudo usar las habilidades de Limie para obtener mayores ganancias para sí mismo. Su rectitud y generosidad anteriores fueron meramente una inversión. Ahora, era el momento de exigir una devolución. Limie se quedó en silencio. Sabía que ya no tenía margen para negociar. O bien aceptas este tratado desigual, consigues el dinero inmediatamente para comprar la nave y activas el sistema. O negarse, y luego averiguar lentamente cómo reunir esas 30 monedas de oro, y quién sabe cuánto tiempo tomaría eso. Necesitaba tomar una decisión. Al mirar el rostro sonriente de Barbosa, cuyos ojos estaban llenos de cálculos, Limie se sintió molesto, pero sabía aún más claramente que era lo más importante en este momento. Estaba activando el sistema. Una vez activado el sistema, tendría todo el capital que necesitaba. Para entonces, ni siquiera un Barbosa, ni siquiera 10 Barbosas serían capaces de manipularlo. La tolerancia temporal tenía como fin obtener mayores beneficios en el futuro. Al darse cuenta de esto, Limie miró hacia arriba, su expresión sombría se desvaneció, revelando incluso una leve sonrisa. Está bien, tú eres el capitán, tú estableces las reglas y yo estaré de acuerdo. Al ver que Limie aceptó tan rápido, Barbosa se sorprendió un poco. Había esperado tener que usar más la persuasión. Sin embargo, el tono de Limie cambió. Yo también tengo una condición. ¿Ah, sí? Barbosa levantó una ceja.
Yo debo decidir qué tipo de objetivo buscar y dónde encontrarlo, dijo Linie. Solo entonces podré garantizar que regresaremos con la carga completa esta vez. Hizo hincapié en la palabra garantía. Barbosa miró fijamente a Linie y, después de unos segundos, estalló en carcajadas. Bien. Bien. Me gusta tu confianza. Sacó una pesada bolsa de dinero de su huey y se la arrojó a Linie. Aquí tienes 50 monedas de oro, tómalas. Compra el barco mañana. Entonces dime, ¿dónde está nuestro próximo objetivo? Linie tomó la bolsa de dinero y pesó su contenido. Miró el rostro amable de Barbosa. ¿Quieres riqueza? Bueno, te daré una fortuna enorme que nunca soñaste y eso será cumplir mi promesa. Espero que no me arrojes al mar para alimentar a los tiburones cuando veas las monedas de oro. Anuncios de Pubref, anuncio problemático. Repórtalo aquí. 13. Un nuevo objetivo. El tesoro perdido. Modelo de IA. Gemini 2.5, Flash capítulo 13. Una nueva meta. El tesoro perdido. Después de obtener la moneda de oro azteca, el corazón de Linie finalmente se tranquilizó. No regresó a la taberna caótica, sino que fue directamente a la serpiente marina. El barco estaba tranquilo, con solo 1 o 2 piratas de guardia durmiendo. Linie regresó a su estrecha cabina y escondió las 2 bolsas de dinero debajo de su litera. Acostado en la hamaca crujiente, no sentía sueño en absoluto. Su mente estaba constantemente calculando lo que sucedería a continuación. La codicia de Barbosa fue más directa y flagrante de lo que esperaba. Sus propias habilidades eran grandes. Incluso el 30% era algo que podía manejar, pero la demanda de Barbosa era una explotación flagrante. Pero Linie sabía que tenía que aceptarlo. Porque necesitaba el barco de Barbosa, la tripulación de Barbosa y una plataforma que le permitiera acumular rápidamente capital inicial. La serpiente marina era esa platier. Y la condición que le propuso a Barbosa, que él decidiría el objetivo, era su única influencia contra Barbosa. Tenía que presentar un objetivo que fuera lo suficientemente significativo, lo suficientemente tentador y que solo él pudiera encontrar. Solo entonces pudo lograr que Barbosa se dejara utilizar voluntariamente por él. E incluso después de tener éxito, por muy infeliz que fuera Barbosa, no se atrevería a volverse fácilmente contra él. Porque Barbosa estaría anticipando la siguiente cooperación, y la siguiente. Linie cerró los ojos y comenzó a buscar en su mente. ¿Cuál era su ventaja? Fueron sus conocimientos históricos y geográficos de siglos posteriores. El mar Caribe a esta época estaba lleno de leyendas de innumerables naufragios y tesoros. Él era el único que sabía cuáles eran falsos y cuáles eran reales. ¿Perla negra? No, esa cosa era demasiado misteriosa y actualmente se desconoce su paradero. ¿La moneda de oro azteca maldita? Peor aún, quien lo tomara tendría mala suerte, todo tendría un sabor insípido y simplemente estaría buscando problemas. ¿La fuente de la juventud? ¿El tridente de Poseidón? Todos ellos eran demasiado distantes y demasiado etéreos. Necesitaba un tesoro que realmente existiera, fuera inmensamente valioso y cuya ubicación estuviera extremadamente oculta. En su mente apareció, uno a uno, innumerables piezas de información sobre naufragios de la era de los descubrimientos. La Armada Invencible Española, aquellos barcos cargados de tesoros con oro y plata saqueados del Nuevo Mundo, que se hundieron en una tormenta en su camino de regreso, la tenía. De repente, un nombre saltó de las profundidades de la memoria de Linie. Santa Trinidad. Este fue un legendario barco gigante de la flota de plata española. Se decía que durante un viaje de regreso, para evadir la persecución de los corsarios ingleses, se desvió de la ruta de navegación principal y entró en una zona marítima peligrosa conocida como Razor Reef, desapareciendo sin dejar rastro. Según registros de salvamento posteriores, los tesoros que transportaba este barco eran invaluables. Las monedas de oro y los lingotes de plata registrados por sí solos eran suficientes para volver loco a un pequeño país. El punto más crucial fue que la razón por la que se encontró en generaciones posteriores fue porque un oceanógrafo, al analizar antiguos mapas de corrientes oceánicas y cambios geológicos, dedujo su ubicación de hundimiento más probable. Y esa ubicación, en las cartas náuticas de esa época, era una zona vacía y peligrosa. Nadie iría allí. Eso es todo. Linie de repente abrió los ojos, su mirada brillaba de emoción. Este objetivo cumplía perfectamente todos sus requisitos. Su valor era lo suficientemente grande como para volver completamente loco a Barbosa. Su ubicación estaba lo suficientemente oculta como para que nadie más en este mundo pudiera saberlo además de él. Además, el proceso de búsqueda y salvamento inevitablemente se toparía con grandes dificultades, como el peligroso Razor Reef. Esto resaltaría aún más sus irreemplazables capacidades de navegación.
Con el plan establecido, el humor de Linie se relajó por completo y pronto cayó en un sueño profundo. Temprano a la mañana siguiente, cuando apenas amanecía, Linie, llevando las 50 monedas de oro, llegó una vez más a la autoridad portuaria. Esta vez, ni siquiera llamó a la puerta, abriendo directamente la oficina de Clark. Clark claramente acababa de despertarse, bostezando, y se quedó atónito al ver a Linie entrar. Linie no desperdició palabras con él y arrojó directamente la bolsa de dinero llena de monedas de oro sobre su escritorio con un bang. El sonido nítido de las monedas de oro al tintinear era más efectivo que cualquier idioma. Los ojos de Clark se abrieron instantáneamente. Agarró la bolsa de dinero, sacó todas las monedas de oro y las contó una por una, murmurando para sí mismo. 48, 49, 50. Así es, 50. Él levantó la vista, el desdén en su rostro había desaparecido hacía tiempo, reemplazado por una sonrisa codiciosa y aduladora. Señor, usted llegó muy temprano. Ninfa del mar, ¿verdad? Te tramitaré el papeleo enseguida. Hábilmente encontró la escritura de propiedad del barco de la ninfa del mar entre una pila de documentos, garabateó una firma en ella con una pluma, luego la selló con un sello borroso y se la entregó a Linie. Aquí tiene, señor. A partir de ahora, este barco es suyo. Linie tomó el delgado trozo de pergamino. El nombre del barco y alguna información básica estaban escritos en el papel con una letra elegante. Y en la columna del propietario, Clark acababa de escribir el nombre en inglés que Linie se había dado a sí mismo con letra torcida. Ese único trozo de papel le había costado todos sus ahorros y lo había puesto en deuda con Barbosa. Pero el corazón de Linie estaba lleno de una emoción sin precedentes. Apretó con fuerza el título de propiedad del barco, como si en él estuviera el futuro del mundo entero. En el momento en que recibió la escritura de compra del barco, el sistema en su mente, que había estado en silencio toda la noche, finalmente reaccionó. Balandra ninfa marina, gravemente dañada, propiedad confirmada. Se cumplió el requisito de activación de tecnología de barco antiguo. Está hecho. Linie reprimió la alegría salvaje en su corazón. Le hizo un gesto con la cabeza a Clark, se dio la vuelta y salió de la autoridad portuaria. No regresó a la serpiente marina, sino que caminó directamente hacia su destartalado barco. Quería activar el sistema inmediatamente. Estaba impaciente por ver qué tipo de sorpresa podría traerle esta llamada tecnología de barco antiguo. Caminó rápidamente y pronto llegó al lado de la ninfa del mar. Respiró profundamente, sosteniendo en su mano el título de propiedad del barco, y saltó a la destartalada cubierta. Aquí fue donde comenzó su sueño. Nunca creerás por qué me mudé ahí. Granada conoce solteros buscando a alguien en Granada hoy coqueteo individual buscando a alguien en Granada hoy coqueteo individual. Nunca creerás por qué me mudé ahí. Granada conoce solteros anuncio problemático. Repórtalo aquí. 14. ¿Cómo puedes saber esto? Modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash capítulo 14. ¿Cómo pudo saber esto? Barbosa se despertó al mediodía. La resaca le provocó un dolor de cabeza terrible. Bebió de un trago un gran vaso de ron y se sintió un poco mejor. Por supuesto, fue un efecto psicológico. El alcohol solo empeoraría su dolor de cabeza. Caminó hacia la cubierta y vio a la tripulación reunida en pequeños grupos, discutiendo algo con entusiasmo. Capitán. Gibbs lo vio y corrió inmediatamente. ¿Dónde está Linie? ¿Dónde está ese niño? Preguntó Barbosa. Lo que más le importaba ahora era el gran acuerdo que Linie le había prometido. El señor Linie salió temprano esta mañana, diciendo que iba a ocuparse de algunos trámites. Acaba de regresar. Gibbs señaló el lado norte del muelle. Él está en ese viejo barco ahora mismo. Barbosa miró en la dirección que señaló y efectivamente vio a Linie de pie en la cubierta de la ninfa del mar, jugando con algo. Vamos a echar un vistazo. Barbosa condujo a Gibbs y a varios tripulantes curiosos hacia la ninfa marina. Cuanto más se acercaba, más se fruncía el ceño Barbosa. El barco estaba aún más deteriorado de lo que había imaginado. Era prácticamente un montón de basura flotando en el agua. 50 monedas de oro por esta cosa. ¿En qué estaba pensando este chico? Linie. Barbosa saltó al barco, y las tablas de madera bajo sus pies emitieron un crujido tan chirriante que le hizo doler los dientes. Sentí que el barco podía desmoronarse en cualquier momento. ¿Compraste esta basura? Linie estaba inspeccionando el mástil mayor roto cuando escuchó el sonido y giró la cabeza, con una pizca de emoción no disimulada en su rostro. Está hecho, capitán. Sacudió la escritura de compra-venta en su mano. A partir de ahora es mío. ¿El tuyo? Jaja, felicidades, te has convertido en el dueño de este montón de basura. Un pirata que los había seguido no pudo evitar burlarse. Linie lo ignoró y le dijo a Barbosa.
Capitán, en cuanto a nuestra próxima aventura comercial, ya tengo un objetivo. Oh. El ánimo de Barbosa se levantó. Inmediatamente dejó de lado su desdén por el barco destartalado. Dímelo rápido. Santa Trinidad, Linie pronunció lentamente el nombre. Santa Trinidad. Barbosa se quedó atónito por un momento, luego su rostro cambió. ¿Estás hablando de ese barco del tesoro español desaparecido? Este nombre era casi universalmente conocido entre los piratas y cazadores de tesoros del Mar Caribe. La leyenda decía que los tesoros que contenía eran suficientes para comprar toda Jamaica. Innumerables personas habían partido para buscarlo, pero todos habían regresado con las manos vacías, sin ver siquiera una sombra del barco. Con el tiempo, se convirtió en una leyenda vaga y nadie creía que realmente existiera. Así es ella. Linie asintió. Hermano Linie, ¿no estás bromeando? Gibbs también se quedó atónito. Es solo una leyenda. Nadie sabe dónde está. Lo sé. El tono de Linie era tranquilo y seguro. Barbosa lo miró fijamente. ¿Qué pruebas tienes? Linie sacó lentamente un trozo de papel de sus brazos. Era una sencilla carta náutica que había dibujado de memoria esa mañana. Capitán, mire. Señaló un lugar en el mapa. Aquí, está al sureste de la principal ruta marítima española, un área marcada como Razor Reef en la carta. Todos los barcos evitan este lugar porque se dice que está lleno de arrecifes ocultos y corrientes caóticas, un callejón sin salida si entras. Barbosa se inclinó para mirar y asintió. Él, por supuesto, sabía de Razor Reef. Era una famosa trampa mortal en el mar. Según la información que recibí, el Santa Trinidad, para escapar de la persecución en ese entonces, no regresó a España, sino que eligió una ruta que nadie hubiera esperado, aventurándose en Razor Reef. Linie continuó. Creyeron que podrían atravesarlo, pero fracasaron. El barco se hundió en el centro de esta zona marítima. Barbosa, Gibbs y los demás escucharon estupefactos. Este relato fue detallado y convincente, para nada como una historia inventada. ¿Tú, cómo sabes todo esto tan claramente? La voz de Barbosa era un poco seca. ¿De dónde sacaste esta información? Un viejo amigo me lo dijo. Linie inventó una excusa casualmente. Pasó la mitad de su vida investigando esto y solo me contó el secreto antes de morir. Aunque esta explicación estaba llena de lagunas, las personas presentes eran todas personas de tipo rudo que no quisieron profundizar en ella. Es más, media vida, para esta gente de mente simple, sonaba muy convincente. Lo que más les importaba era si este secreto era verdadero o falso. La respiración de Barbosa se hizo pesada. En su corazón había mitad duda y mitad excitación incontrolable. Si lo que dijo Linie fuera cierto, sería una montaña de oro flotando en el mar. Miró a Linie, innumerables pensamientos pasaron por su mente. Este joven, la primera vez que se conocieron, predijo una tormenta. En el Triángulo del Diablo, guió la ruta como un dios. Ahora incluso había descubierto la ubicación exacta de un tesoro legendario. ¿Quién era él exactamente? ¿Cuántos secretos aún ocultaba? ¿Cómo lo sabía todo? El corazón de Barbosa se agitaba con inmensas olas. Se dio cuenta de que su evaluación anterior del valor de Linie todavía era demasiado baja. Este joven no era en absoluto un genio de la navegación. Era un tesoro viviente. Un mapa del tesoro humano que podría desenterrar oro continuamente. En ese momento, Barbosa sintió de repente que había pedido muy poco en el acuerdo. Sin embargo, esta codicia no se reflejaba en su rostro. Reflexionó un momento, señaló el área de Razor Reef en el mapa y dijo. Aunque lo que dices sea cierto, a este lugar no es fácil entrar. Arrecife Navaja, ningún barco que entra allí sale vivo. Estaba probando a Linie. Conmigo podemos salir, respondió Linie con sencillez y seguridad. Esta confianza disipó por completo el último rastro de duda de Barbosa. Recordó la escena en el Triángulo del Diablo. Si Linie pudiera siquiera navegar a través de un lugar como ese, ¿qué sería un arrecife Navaja? No creía que Linie bromearía con su propia vida sin confianza. Bien. Barbosa se dio una fuerte palmada en el muslo, sus ojos ardían con un fuego codicioso. Hagámoslo. ¿Cuándo nos vamos? Cuanto antes, mejor, dijo Linie. Pero antes de irnos, necesitamos hacer algunos preparativos. Necesito algunas herramientas y materiales. ¿Qué necesitas? Haz una lista y le diré a Gibbs que la traiga enseguida. Barbosa ya estaba impaciente. Además, Linie miró el barco en ruinas bajo sus pies. Mientras estoy en el mar, espero que el capitán pueda enviar algunas personas para ayudarme a arrastrar este barco a tierra y cuidarlo. Ningún problema. Barbosa hizo un gesto con la mano y aceptó de inmediato. No te preocupes por arrastrarlo hasta la orilla.
Cuando regreses, si necesitas ayuda para reparar el barco, puedes elegir a cualquiera de mi tripulación. Su mente ahora estaba llena de la montaña de oro y estaba ansioso por cumplir las solicitudes de Linie. En su opinión, siempre que pudieran conseguir el tesoro de la Santa Trinidad, sin mencionar ayudar a Linie a proteger un barco roto, incluso le daría un barco nuevo. Una vez solucionadas las cosas, la tripulación entró inmediatamente en acción. Gibbs tomó la lista que había hecho Linie y llevó a la gente a la ciudad para conseguir suministros. Los elementos de la lista eran todos muy extraños. Cosas como grandes cantidades de aceite de atún, fibras de cáñamo y algunos nombres de los que nunca habían oído hablar. Barbosa, por su parte, dirigió personalmente los preparativos para que la serpiente marina zarpara nuevamente. Todo el equipo, impulsado por la inmensa tentación del tesoro perdido, estalló con una eficacia y un entusiasmo sin precedentes. Linie estaba de pie en la proa de la ninfa del mar, observando a la multitud bulliciosa en el muelle, con una leve sonrisa en sus labios. El pez había mordido el anzuelo. Se dio la vuelta, de espaldas a la multitud, y sumergió su conciencia de nuevo en su mente. Ahora, era el momento de hacer negocios. Centró sus pensamientos en el árbol tecnológico que ahora podría activarse. ¿Quieres consumir 10 monedas de oro para activar la tecnología de barco antiguo? Sí. Linie afirmó en silencio en su mente. Anuncio problemático. Repórtalo aquí. 15 llegada a Razor Reef modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash capítulo 15 llegada a Razor Reef monedas de oro, 10 activando tecnología de nave antigua, activación exitosa. Felicitaciones, anfitrión, ha desbloqueado exitosamente el árbol de tecnología de construcción naval de la era antigua. Cuando sonó el aviso del sistema, el panel en la visión de Linie cambió instantáneamente. La simple línea de texto original se transformó en un enorme y complejo diagrama de árbol, que llenó todo su campo de visión. En lo más alto de este árbol tecnológico se encontraba la tecnología de barcos antiguos, con innumerables ramas densas que brotaban debajo de ella. La capa más básica consistió en carpintería básica, ciencia básica de los materiales y mecánica estructural básica. Y debajo de estas tecnologías fundamentales, se extendieron opciones tecnológicas más específicas. Por ejemplo, en carpintería básica, estaban uniones de mortaja y espiga, artesanía de madera curvada, técnicas de entablado de cascos, etc. En ciencia de materiales básicos, estaban preservación de madera, tejido de lona, fabricación de cuerdas, cada opción estaba seguida por el texto gris desbloquear y la cantidad de monedas de oro necesarias para desbloquearlo. Los más básicos, como carpintería básica, solo requieren una moneda de oro para desbloquearse. Cuanto más avanzada era la tecnología, más monedas de oro consumía. Linie estaba deslumbrado y su corazón latía con fuerza. Este no era un árbol de tecnología. Era una enciclopedia completa de construcción naval antigua. Con esto, y ni hablar de reparar este barco averiado, incluso construir un nuevo buque de guerra de 3 mástiles desde cero sería solo cuestión de tiempo y dinero. Se ha hecho rico. Esta vez sí que se ha hecho rico. Linie reprimió el impulso de desbloquear todas las tecnologías de inmediato. Sabía que no era el momento adecuado. No tenía suficientes monedas de oro para desbloquear más que unas pocas. Además, la tarea más urgente era resolver primero el problema de la Santa Trinidad. Linie examina rápidamente el árbol tecnológico, buscando las técnicas más útiles para su próxima búsqueda del tesoro. Pronto su mirada se fijó en una rama discreta. Dentro de mecánica estructural básica, había una tecnología secundaria llamada análisis de la estructura del naufragio. Análisis de la estructura del naufragio. Cuesta 1 moneda de oro desbloquearlo. Una vez desbloqueado, el anfitrión puede escanear y analizar estructuras en ruinas para determinar rápidamente sus debilidades estructurales, puntos de estrés y distribución de elementos. Esto es todo. Esta habilidad fue prácticamente hecha a medida para esta operación de salvamento. Con él, podrías encontrar la ubicación del tesoro en la Santa Trinidad en el menor tiempo posible, e incluso encontrar el punto de entrada más seguro para cortar. Desbloquea análisis de la estructura del naufragio. Linie tomó su elección sin dudarlo. Monedas de oro, 1 análisis de la estructura del naufragio desbloqueado. Un leve flujo de información fluyó a la mente de Linie, y al instante comprendió cómo usar esta nueva habilidad. Después de completar todo esto, Linie guardó con satisfacción el panel del sistema. Saltó de la ninfa del mar y regresó a la serpiente marina. Para entonces, Gibbs había regresado después de comprar los suministros que necesitaba. Señor Linie, ya hemos comprado todo lo que pidió. Pero para conseguir esas botellas y frascos que querías, tuve que recorrer todas las boticas de Tortuga para conseguirlos. Esos tipos son muy codiciosos. Gibbs se quejó. Linie sonrió.
Esos artículos eran los que planeaba usar para hacer revestimientos impermeables simples y conservantes de madera, que la gente nata era naturalmente no reconocería. Gracias por tu arduo trabajo, Gibbs. Todo estaba listo. Barbosa se encontraba en la proa, sacando su cimitarra con gran entusiasmo y apuntándola hacia el mar. Hermanos. Icen las velas. Nuestra meta son montañas de oro y mares de plata. Vamos. Oh, oh, oh. Los piratas lanzaron aullidos emocionados. En medio de los vítores, la serpiente marina salió lentamente del puerto de Tortuga, en dirección a esa ruta desconocida y mortal. Este viaje tuvo una atmósfera completamente diferente al anterior. La última vez que cruzaron el Triángulo del Diablo, estaban llenos de miedo y desesperación. Pero esta vez, los rostros de todos estaban llenos de codicia y anticipación. A sus ojos, Linie ya no era un salvador, sino un rey pirata que podía llevarlos a una gran riqueza. Hermano, ¿crees que realmente hay tanto oro en la Santa Trinidad? Billy se acercó a Linie. Se frotó las manos, su rostro lleno de anhelo. Probablemente más de lo que imaginas, dijo Linie con calma. Sus palabras hicieron que los piratas que lo escuchaban a su alrededor se quedaran boquiabiertos y sus ojos se volvieran aún más fervientes. El capitán Barbosa había estado casi inseparable de Linie estos últimos días. Sostenía en su mano la sencilla carta náutica, dándole vueltas una y otra vez, murmurando continuamente. Arrecife Navaja, ¿de verdad podemos entrar en este maldito lugar? No se preocupe, capitán. Linie dijo mientras miraba el mar en calma que tenía delante. El verdadero peligro no viene de los arrecifes, sino de nuestra propia especie. ¿De nuestra propia especie? Barbosa se sobresaltó. Los españoles perdieron un barco con un tesoro enorme. ¿Crees que lo dejarán ir? Linie dijo. Incluso después de todos estos años, seguramente todavía están patrullando estas aguas. Nuestra operación esta vez debe ser rápida y encubierta. La expresión de Barbosa se puso seria al escuchar esto. Solo había pensado en el tesoro, pero pasó por alto a sus dueños. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ya lo he pensado, dijo Linie con confianza. Después de entrar en Razor Reef, no podemos navegar el barco directamente al lugar del naufragio. Necesitamos esconder el barco en un lugar apartado y luego utilizar pequeñas embarcaciones para el rescate. Barbosa asintió repetidamente, profundamente impresionado por la previsión de Linie. Este joven no solo era increíblemente hábil en la navegación, sino también muy meticuloso en su pensamiento. Era prácticamente un líder nato. Sus cálculos codiciosos volvieron a agitarse en su corazón. Un talento así debe mantenerse en su barco, pase lo que pase. Después de 2 días de navegación, una extraña visión apareció en el horizonte. El color del agua del mar se volvió turbio, numerosos pájaros marinos chillones volaban en círculos en el cielo y un aura peligrosa impregnaba el aire. El vigía dejó escapar un grito ansioso. Capitán. Razor Reef está adelante. Los piratas en cubierta guardaron silencio al instante y corrieron hacia la barandilla del barco, mirando nerviosamente hacia adelante. En esa zona del mar se encontraban densamente dispersos innumerables arrecifes negros que sobresalían del agua. Estos arrecifes tenían formas extrañas. Algunas parecían hojas afiladas, otras los colmillos de un monstruo. Las olas se estrellaban contra los arrecifes, levantando una espuma blanca y produciendo un rugido ensordecedor. Aquí no había ningún canal navegable, era una zona completamente prohibida para los barcos. Dios mío, ¿cómo entramos ahí? El cuero cabelludo de Gibbs se estremeció. La mirada de todos se centró instintivamente en Linie. La expresión de Linie era tranquila. Estaba de pie en la proa, con los ojos ligeramente entrecerrados. En su visión, los flujos de datos invisibles para los demás se actualizaban enormemente. Navegación básica consistía en analizar la dirección y velocidad de cada corriente subterránea. Aquellos grupos de arrecifes aparentemente caóticos, a sus ojos, formaban un complejo mapa laberíntico. Y ya había encontrado el único pasaje secreto y transitable escondido debajo del laberinto mortal. Giró la cabeza y dio su primera orden al timonel que estaba detrás de él. A babor. Recojan la vela mayor y dejen solo el trinquete. Vamos a pasar entre esos 2 arrecifes. Anuncio problemático. Repórtalo aquí. 16 La primera batalla naval. Modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash capítulo 16 La primera batalla naval. ¿Pasar por esos 2 arrecifes? El timonel miró en la dirección que señaló Linie, su rostro se puso pálido de miedo. La distancia entre esos 2 arrecifes parecía incluso más estrecha que el casco de la serpiente marina. Además, la corriente abajo era rápida. Un golpe descuidado significaría la destrucción del barco y la muerte de todos. Hermano, esto es demasiado peligroso. La voz del timonel temblaba.
Ejecuta la orden. El tono de Linie estaba fuera de toda duda. Haz lo que dice. Rugió Barbosa desde un costado. Ya había presenciado las habilidades de Linie, y aunque su corazón latía con fuerza, eligió confiar en él incondicionalmente. El timonel presionó los dientes y solo pudo ejercer toda su fuerza para girar el timón. La proa de la serpiente marina giró, lanzándose con precisión hacia ese estrecho espacio. Todos contuvieron la respiración, aferrándose con fuerza a todo lo que podían agarrar. Los arrecifes a ambos lados del barco pasaban a toda velocidad, sus bordes afilados casi raspando el casco, e incluso se podía oír el sonido chirriante de la madera al rascarse. Lo logramos. Lo logramos. Cuando el barco logró atravesar la brecha y entró en un tramo de agua relativamente abierto, una ovación contenida se quedó en la cubierta. Pero esto fue solo el comienzo. Durante las siguientes horas, Linie, como el jugador de ajedrez más brillante, ordenó a la serpiente marina, esta pieza de ajedrez, maniobrar y moverse a través del tablero de ajedrez mortal de Razor-Reef. Siempre encontré rutas aparentemente imposibles, aprovechando la fuerza de cada corriente subterránea y evitando hábilmente todas las trampas fatales. Los miembros de la tripulación atravesaron del terror inicial al entumecimiento, y finalmente, solo quedó una profunda conmoción y admiración. Ya no intentaron comprender por qué. Simplemente ejecutaron mecánicamente cada una de las órdenes de Linie. En sus corazones, Linie ya no era un hombre. Era el dios del mar. Por fin, al anochecer. La serpiente marina se detuvo en una bahía rodeada de 3 rocas enormes. Estaba extremadamente aislado. La situación en el interior era completamente invisible desde el exterior. Está bien, hemos llegado. Linie dejó escapar un largo suspiro. ¿El naufragio está aquí?, preguntó Barbosa emocionado. No. Linie negó con la cabeza. El naufragio está todavía a unas 2 millas náuticas de aquí. Necesitamos utilizar una embarcación pequeña para llegar allí. Este es solo nuestro escondite para el barco. Barbosa de repente comprendió y admiró aún más la cautela de Linie. Justo cuando estaban a punto de bajar el pequeño bote, el pirata en el nido del cuervo de repente dejó escapar un grito de terror. Capitán. Un barco. Es un barco patrullero español. Vienen hacia nosotros. ¿Qué? Los rostros de todos cambiaron drásticamente. Barbosa trepó al mástil con un movimiento rápido, cogió su catalejo y miró. En efecto. A la entrada de la bahía se acercaba progresivamente un patrullero de 2 mástiles con bandera española. Parecía que simplemente estaban en una patrulla de rutina y aún no habían descubierto la serpiente marina escondida en la bahía. Pero si se acercaran más, definitivamente quedarían expuestos. Maldita sea. Ese niño tenía razón. Barbosa maldijo, se deslizó por el mástil y caminó ansiosamente como una hormiga en una sartén caliente. ¿Qué hacemos? Si nos bloquean aquí, quedaremos atrapados como tortugas en un tarro. Este barco patrulla era más grande que la serpiente marina, y sus cañones eran al menos el doble que los de esta. Una vez que comenzó la batalla, no tenían ninguna posibilidad de ganar. No te asustes. Linie mantuvo la calma. Estamos en la oscuridad, ellos están en la luz. La ventaja está de nuestro lado. Echó un vistazo al terreno circundante y rápidamente se le ocurrió un plan audaz. Capitán, siga mis órdenes. Lucharemos contra ellos. ¿Luchar? ¿Cómo luchamos? Tenemos menos cañones y nuestro barco es más pequeño. Barbosa estaba algo ansioso. Si tenemos menos cañones, encontraremos la manera de que cada disparo impacte en el punto más crítico. Si el barco es pequeño, tiene las ventajas de ser pequeño. Un destello de sabiduría brilló en los ojos de Linie. Esta batalla la pelearemos con nuestro cerebro. Se acercó a Barbosa, bajó la voz y rápidamente le explicó su plan. Cuanto más escuchaba Barbosa, más se le abrían los ojos. ¿Esto puede funcionar? Es demasiado arriesgado. Linie no dijo nada. Barbosa miró los ojos confiados de Linie, luego al buque de guerra español que se acercaba fuera de la bahía, y apretó los dientes abruptamente. Hagámoslo. Seguiremos tu plan. Pronto, bajo el mando de Linie, los piratas de la serpiente marina comenzaron a trabajar en silencio. Concentraron todos los cañones del barco en el lado de estribor y reemplazaron las balas de cañón por balas en cadena diseñadas específicamente para destruir velas y aparejos. Luego, la serpiente marina salió silenciosamente de su escondite, dirigiéndose activamente hacia el barco patrulla español. Señor. Barco pirata avistado. El buque de guerra español también los detectó rápidamente. ¿Un velero de un solo mástil? Criaturas insensatas. El capitán español se burló y ordenó. A toda velocidad, prepárense para el abordaje. Colgaré las cabezas de estos piratas del mástil.
El buque de guerra español aceleró inmediatamente, lanzándose hacia la serpiente marina. Mientras los dos barcos se acercaban, justo cuando el buque de guerra español se preparaba para ajustar su ángulo para atacar con sus cañones laterales, Linie de repente dio una orden. Todo a estribor. A toda velocidad. Objetivo, el canal que está detrás. La serpiente marina hizo un giro brusco, abandonando una confrontación frontal con el barco enemigo y en su lugar se precipitó hacia un canal aún más estrecho y lleno de arrecifes que se encontraba a su lado. Están intentando escapar. Persíganlos. El capitán español ordenó con desdén. El buque de guerra español, apoyándose en su robusto casco, también se hundió en esa vía fluvial. Pero una vez dentro, el capitán español se dio cuenta de que algo andaba mal. Esta vía fluvial era demasiado estrecha y su enorme barco no podía girar con flexibilidad en ese lugar. Sin embargo, el pequeño barco pirata, como una locha resbaladiza, se movía libremente entre los arrecifes. ¡Oh, no! Hemos caído en una trampa. El rostro del capitán español cambió dramáticamente. Pero ya era demasiado tarde. En ese momento, la serpiente marina, que venía huyendo, realizó de repente una maniobra asombrosa que ninguno de los marineros españoles entendió. En el estrecho canal, de repente giró su popa, su proa casi rozando un arrecife, girando con fuerza su casco hacia un lado. Luego, apuntó su lado de estribor, con todo su poder de fuego concentrado, a la proa del buque de guerra español. ¡Fuego! Rugió Linie. ¡Bum! 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 Se escucharon varios disparos en cadena que, a una distancia extremadamente corta, cubrieron con precisión toda la proa del buque de guerra español. Los mástiles se rompieron, las velas se hicieron jirones y los aparejos volaron por todas partes. El buque de guerra español perdió instantáneamente potencia y dirección, como un toro sin cabeza, estrellándose de frente contra un arrecife cercano. Retumbar. Con un fuerte estruendo, el barco se sacudió violentamente y un sinnúmero de marineros españoles fueron arrojados al mar. Los piratas en cubierta observaron esta escena, todos atónitos. ¿Ellos ganaron? Con una nave pequeña, casi ilesa, ¿inutilizaron un buque de guerra más poderoso que el suyo? ¿Qué clase de táctica fue esta? Todos miraban al joven que estaba de pie en la proa, dirigiendo todo con calma, con ojos llenos de reverencia como si fuera un dios. Anuncios de Pubref, anuncio problemático. Repórtalo aquí. 17 son todas las monedas de oro. Soy rico. Modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash. El capítulo 17 está lleno de monedas de oro. Soy rico. ¿Nosotros ganamos? Gibbs tartamudeó mientras miraba el buque de guerra español que se había estrellado contra el arrecife, arrojando constantemente humo negro. Él simplemente no podía creer lo que veía. Todo el proceso, desde el compromiso hasta la conclusión, tomó solo un poco más de 10 minutos. La serpiente marina simplemente había arrancado algunas tablas del arrecife, mientras que el otro invencible barco patrullero español ahora estaba completamente inutilizado allí. Ganamos. Ganamos. Después de un breve silencio, se estallaron vítores atronadores en la cubierta. Los piratas lanzaron sus alfanjes y sombreros al cielo, gritando y saltando de emoción. Linie. Esto es lo que yo llamo una batalla naval. Billy corrió hacia Linie, con el rostro enrojecido por la emoción, y lo abrazó con fuerza. Hermano Linie. Eres un dios de la guerra. Yo, Billy, nunca he admirado a Anne en mi vida, pero hoy sí. Completamente. El capitán Barbosa estaba de pie junto al timón, su cuerpo temblaba ligeramente por la emoción. Miró el buque de guerra español varado, luego a Linie, que estaba rodeado por todos, y su corazón se llenó de nada más que conmoción. Había sido pirata durante la mitad de su vida y había luchado en al menos 80, si no 100, batallas. Pero nunca había visto, ni siquiera imaginado, que se pudiera librar una batalla así. No confiando en el número de cañones, ni en el abordaje y el combate cuerpo a cuerpo, sino usando el terreno, la maniobrabilidad del barco y luchando con inteligencia. Las tácticas de Linie cambiaron por completo su comprensión de la guerra naval. Toma el control del barco. Linie apartó al emocionado Billy y emitió una nueva orden. Ahora son nuestros. La serpiente marina se acercó lentamente al buque de guerra varado. Los marineros españoles a bordo habían perdido completamente la voluntad de luchar. Algunos saltaron al mar para escapar, mientras otros se arrodillaron en la cubierta, arrojaron sus armas y decidieron rendirse. Gibbs, lleva hombres allí y traslada todo lo que sea utilizable aquí. Cañones, municiones, comida, agua fresca, no os falte nada. Barbosa ordenó de inmediato, con la voz llena de la emoción de haber sobrevivido a un desastre. Y a esos oficiales, átenlos a todos. Podremos pedir un rescate más tarde.
Los piratas vitorearon mientras saltaban a la cubierta del buque de guerra español, como una manada de lobos codiciosos, buscando frenéticamente el botín. Linie no participó en la búsqueda. Simplemente se quedó parado en la proa, observando todo con calma. Esta batalla no solo resolvió una enorme amenaza, sino que, lo que es más importante, demostró una vez más su valor irreemplazable para Barbosa y toda la tripulación. Él creía que después de esta batalla, los pequeños aviones de Barbosa para engañarlo y robarle dinero deberían frenarse un poco. La búsqueda continuó durante toda una tarde. El botón de los piratas superó la imaginación de todos. Aquel buque de guerra español era prácticamente una armería y estación de abastecimiento móvil. Vaciaron el depósito de municiones del enemigo, equipando todas las posiciones de cañones en la serpiente marina con cañones completamente nuevos. La bodega de carga estaba llena de comida y ron, suficiente para durarles varios meses. Lo que más agradó a Barbosa fue que también encontraron un cofre lleno de monedas de plata en el camarote del capitán. Esa era la nómina del buque de guerra, que ascendía a más de 1000 monedas. Somos ricos. Aún no hemos encontrado el tesoro y ya nos hemos hecho ricos. Barbosa abrazó el cofre con una sonrisa de oreja a oreja. Después de repartir el botín, no se detuvieron. Linie ordenó a la serpiente marina que continuara navegando hacia el escondite del barco en Razor Reef. Con esta victoria, la moral de la tripulación era sin precedentes y ejecutaron las órdenes de Linie aún más meticulosamente. Finalmente, por la tarde, llegaron a la zona marítima de la memoria de Linie. Debería estar por aquí. Linie dijo, mirando el entorno circundante. Cerró los ojos y activó la habilidad recién desbloqueada. Análisis de la estructura del naufragio. En un instante, pareció poseer habilidades similares a las del sonar. Ondas invisibles se extendieron desde él, barriendo el agua del mar sin fondo. Pronto, la silueta de un enorme naufragio apareció en su visión. Yacía tranquilamente en el fondo del mar, a más de 100 metros de profundidad, con su casco cubierto en su mayor parte por corales y algas. Pero su enorme casco y sus 3 horribles mástiles aún proclamaban su antigua gloria. La Santa Trinidad. Lo encontré. No solo eso, bajo el escaneo de análisis de la estructura del naufragio, toda la estructura interna del barco se presentó claramente en la mente de Linie en forma de un modelo 3D. Incluso podía ver que en la cabina más fuertemente custodiada, en la sección media trasera del casco, había una docena de enormes cofres apilados. Allí era donde se encontraba el tesoro. Este sistema era simplemente demasiado poderoso, incluso más poderoso que el radar. Lo encontré. Linie abrió los ojos y señaló un trozo de agua aparentemente anodino que había más adelante. Está ahí abajo. ¿En serio? Barbosa se inclinó emocionado. Prepárate para bucear. Linie dijo. El tesoro está en la cabina reforzada en la sección media trasera del casco. Entrar por la sección dañada del lado de estribor del casco es la ruta más corta. Sus palabras sorprendieron tanto a Barbosa como a Gibbs. Hermano, ¿cómo lo sabes tan claramente? ¿Puedes ver el fondo del mar? Balbuceó Gibbs. Te lo dije, me lo dijo un viejo amigo mío. Linie, sin cambiar su expresión, una vez más atribuyó el crédito a ese viejo amigo ficticio. Aunque nadie le creyó, nadie se atrevió a presionar más. Los misterios que rodeaban a este joven eran ya tan numerosos que los llenaban de asombro. Los trabajos de salvamento comenzaron inmediatamente. Los piratas eran excelentes nadadores. Se turnaban para sumergirse en las profundidades del mar y, siguiendo las precisas instrucciones de Linie, encontraron rápidamente la cabina reforzada ubicada en la sección media trasera del casco. La puerta de la cabina estaba cerrada con llave, pero debido a los repetidos ataques de los piratas, finalmente fue forzada a abrirse. Cuando el primer pirata que entró en la cabina salió a la superficie sacando una pesada moneda de oro, toda la serpiente marina estalló. Oro. Es real. Allí abajo todo es oro. Los piratas se volvieron locos, uno tras otro, tratando de saltar al agua. Un pesado cofre tras otro fue sacado del fondo del mar con cuerdas. Cuando se abrió el primer cofre en la cubierta y apareció una luz dorada y cegadora, todos contuvieron la respiración. Monedas de oro, lingotes de oro, cálices de oro, cetros adornados con joyas, riquezas inestimables quedaban así expuestas ante ellos. Somos ricos, somos increíblemente ricos. Barbosa se arrodilló ante el cofre del tesoro, con las manos temblorosas mientras recogía un puñado de monedas de oro, dejándolas deslizarse entre sus dedos. Sus ojos brillaban con una avaricia casi insana. Miró la montaña de cofres del tesoro, luego a Linie, que estaba parado no muy lejos, con el rostro tranquilo. Un pensamiento comenzó a crecer salvajemente en su corazón. Tanto dinero, ¿por qué iba a compartir con ellos 3/10 partes?
Anuncios de Pubref, anuncio problemático. Repórtalo aquí. 18 Capitán, estás tratando de estifarme. Modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash capítulo 18 Capitán, está intentando estifarme. La serpiente marina, cargada de tesoros, zarpó hacia Tortuga. Sin embargo, la atmósfera de bordo se volvió tan inquietante. Los piratas ya no estaban tan alegres como cuando salieron. Se reunió de 2 en 2 y de 3 en 3, limpiando sus armas mientras se observaban en secreto con el rabillo del ojo. Un aire de tensión y sospecha impregnaba el barco. La fuente de todo esto era la docena de cofres del tesoro, que irradiaban un brillo atractivo, apilados en la entrada de la cabina del capitán. Esta riqueza era demasiado inmensa, tan inmensa que bastaba para hacer frágil y vulnerable cualquier hermandad y compromiso moral. Todos calculaban en sus cuántos corazones recibirían. Y el capitán Barbosa, estos últimos días, había estado encerrado en la cabina del capitán, sonriendo tontamente a las monedas de oro todo el día. Salvo durante las comidas, casi no hablaba con nadie. Sus ojos se volvieron cada vez más salvajes y peligrosos. Gibbs, lleno de preocupación, encontró a Linie. Señor Linie, siento que algo no anda bien. Bajó la voz. El capitán y parece haber cambiado un poco. Linie estaba en la proa, limpiando un cañón nuevo que había capturado de un buque de guerra español. Sin levantar la cabeza, dijo. No ha cambiado. Simplemente finalmente ha revelado su verdadera naturaleza. Entonces, ¿qué hacemos? Preguntó a Gibbs con ansiedad. Mucha gente a bordo lleva muchos años con el capitán. Si el capitán realmente tiene malas intenciones, nosotros, no te preocupes, Gibbs. Linie detuvo lo que estaba haciendo y palmeó el cañón frío. La serpiente marina de ahora ya no es la serpiente marina de antes. Gibbs se quedó atónito por un momento, luego comprendió de inmediato el significado de Linie. De hecho, después de saquear el buque de guerra español, el número de cañones y la calidad de las armas en la serpiente marina ahora excedían con creces lo que tenía antes. Y todos estos cañones fueron capturados bajo el mando de Linie. Los pocos mejores artilleros del barco habían estado pidiéndole orientación a Linie todos los días durante los últimos días, y desde hacía mucho tiempo lo adoraban como a un dios. Sin que ellos lo supieran, Linie ya había comprendido el poder militar central de esta nave. El corazón de Gibbs se tranquilizó un poco. Finalmente, cuando todavía estaban a un día de viaje de Tortuga, Barbosa se reunió a todos en la cubierta. El reparto del botín estaba a punto de comenzar. Hermanos. Barbosa se paró sobre los cofres del tesoro, abrió los brazos y gritó con entusiasmo. Lo logramos. Encontramos el tesoro de la Santa Trinidad. Somos ricos. Una ovación apagada estalló en la cubierta. Pero todos los ojos estaban fijos en esos cofres del tesoro. Sé que lo que más preocupa a todos ahora mismo es cómo dividir este dinero, dijo Barbosa con una sonrisa y continuó. Según nuestras reglas piratas, el capitán se lleva el 20%, los oficiales y los individuos meritorios del barco se llevan el 10%, y el resto se divide equitativamente entre todos los hermanos. Este plan de distribución era una regla habitual entre los piratas y la mayoría de la gente avanzando con la cabeza. Sin embargo, el tono de Barbosa cambió de repente y su voz se elevó bruscamente. La situación esta vez es un poco especial. Los corazones de todos se apretaron. Esta operación conllevaba enormes riesgos. Fui yo, Barbosa, quien consideró todos los riesgos y guió a todos para encontrar este lugar. Señaló los cofres del tesoro que había a sus pies. Por lo tanto, creo que esta vez el plan de distribución necesita ser cambiado. Hizo una pausa, su mirada recorrió a todos los presentes y finalmente se posó en el rostro de Linie. Ya lo he decidido. Esta vez me llevaré el 90% del tesoro. El 10% restante se repartirá entre todos según las reglas. Tan pronto como dijo esto, la cubierta se estalló instantáneamente en un alboroto. ¿Qué? ¿El capitán se lleva el 90%? Eso va contra las reglas. ¡Qué avaricia! ¿Se está quedando con la mitad del dinero él solo? Algunos viejos piratas expresaron inmediatamente su descontento. Pero algunos de los seguidores leales de Barbosa inmediatamente dieron un paso adelante para defenderlo. Cállate. Si no fuera por el capitán esta vez, ni siquiera habríamos tocado un pelo del tesoro. ¿Qué tiene de malo que el capitán se lleve el 90%? Exactamente. Sin el capitán, todavía estarías bebiendo el viento del norte en Tortuga. Las dos facciones inmediatamente comenzaron a discutir. Y Linie, de principio a fin, no dijo nada, simplemente observar fríamente la actuación de Barbosa. Ya hacía tiempo que había imaginado que ese viejo zorro haría algo así.
Pero no esperaba que Barbosa ni siquiera hubiera discutido su acuerdo verbal previo de 70 y 30% con la tripulación que se había enfrentado a la vida y la muerte juntos. Y esta vez, fue una división 90 y 10 aún más escandaloso. Estaba tratando a sus hermanos como basura. Maldita mar. Todos en silencio. Barbosa rugió y sacó su machete. Quien se atreva a objetar de nuevo, no culpes a mi espada por ser despiadada. La cubierta quedó instantáneamente en silencio. Aunque los piratas estaban descontentos, bajo el poder opresivo de Barbosa, nadie se atrevió a dar un paso adelante de nuevo. Barbosa sonrió satisfecho. Miró a Linie y dijo: Hermano Linie, sé que te prometí antes que tomarías el 30%. Pero como puedes ver, este tesoro es simplemente demasiado. Y era mi barco, y los cañones son de último modelo. De lo contrario, ¿podríamos haber derrotado a la armada? Lo justo es que yo tome el 90% y tú el 10%. ¿Qué tal esto? Continuó. Para compensarte por tus esfuerzos esta vez, las 50 monedas de oro que te presté antes no necesitan ser devueltas. Además, te daré personalmente otras 100 monedas de oro. ¿Qué te parece? Esta suma ya es enorme. ¿100 monedas de oro? ¿Acaso creía que podría comprar su legítima parte del 30% de este tesoro, valuado en decenas de miles de monedas de oro, con solo 100 monedas de oro? Los piratas que los rodeaban no soportaban escuchar más y sus miradas hacia Barbosa estaban llenas de desdén. Gibbs y Billy estaban tan enojados que sus caras se pusieron rojas. Estaba a punto de dar un paso adelante para hablar, pero la mirada de Linie lo detuvo. Linie salió lentamente de la multitud y se paró frente a Barbosa. No mostró enojo ni argumento, simplemente miró a Barbosa con calma y preguntó: Capitán, ¿está seguro de que quiere hacer esto? ¿Qué? ¿No estás satisfecho? El rostro de Barbosa se oscureció y su mano ya estaba en la empuñadura de su espada. No es insatisfacción. Linie sonrió, una sonrisa muy fría. Solo quiero recordarle algo al capitán. Nuestro acuerdo original fue que yo te ayudaría a encontrar el tesoro, tú me prestarías 30 monedas de oro y, una vez realizado el trato, tú obtendrías el 70% de las ganancias y nosotros el 30%. Una cosa es que no lo hayas discutido con los hermanos de antemano. Hizo una pausa y luego dijo palabra por palabra. Ahora el tesoro ha sido encontrado. Pero parece que has olvidado la parte más importante de nuestro acuerdo. ¿Qué? Barbosa frunció el ceño. Es decir, solo soy responsable de ayudarte a encontrarlo esta vez. La sonrisa de Linie tenía un dejo de burla. En cuanto a dónde está el próximo tesoro, o el que viene después de ese, y eso depende de mi estado de ánimo. La expresión de Barbosa cambió instantáneamente. Las palabras de Linie precisamente pincharon su codicia y miedo más profundos. En efecto, este tesoro había sido encontrado. Pero este joven era un mapa del tesoro viviente. Aún conservaba en su interior innumerables Santa Trinidades. Si se peleara con él ahora por esa cantidad de dinero, y entonces todas esas grandes montañas de oro en el futuro desaparecerían. Una fina capa de sudor frío se filtró desde la frente de Barbosa. Miró los ojos de Linie, que parecían ver a través de todo, y de repente sintió un escalofrío desde el fondo de su corazón. Se dio cuenta de que parecía haber caído en la trampa que este joven le había tendido desde el principio. Él pensó que era el cazador. Pero no esperaba que él fuera la presa atraída por el cebo. Nunca creerás por qué me mudé ahí. Granada conoce solteros buscando a alguien en Granada, hoy coqueteo individual buscando a alguien en Granada, hoy coqueteo individual. Nunca creerás por qué me mudé ahí. Granada conoce solteros, anuncio problemático. Repórtalo aquí. 19 Una solución que satisface a todos, modelo de IA. Gemini, 2.5, Flash. Capítulo 19 Una solución que satisface a todos. La expresión de Barbosa era volátil. Las venas de su mano, que sujetaba el cuchillo, se hincharon. Su racionalidad le dijo que no se peleara con Linie. El valor del joven era mucho mayor que el oro que tenía delante. Pero emocionalmente, la montaña de oro era como un demonio que lo tentaba constantemente, le susurraba al oído y le instaba a abandonar la razón y quedarse con toda la riqueza para sí. La atmósfera en la cubierta era extremadamente tensa. Todos los piratas contuvieron la respiración mientras observaban a los dos hombres en enfrentamiento. Sabían que la decisión de estos dos hombres determinaría el destino de todos a bordo. Justo cuando Barbosa todavía estaba luchando con su conflicto interno, Linie le lanzó otra moneda de cambio que no pudo rechazar. Capitán, en realidad no hay necesidad de que hagamos las cosas tan desagradables. El tono de Linie se suavizó, como si estuviera discutiendo con un viejo amigo. Sé que como capitán debes considerar los intereses de todos. Y no soy una persona irrazonable. Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo.
Esta caja fue encontrada por él en el camarote del capitán del Santa Trinidad. En ese momento, todos quedaron deslumbrados por el oro y nadie reparó en ese discreto y pequeño objeto. Abrí la caja delante de todos. En un instante, todos se quedaron sin aliento. Dentro de la caja yacían tranquilamente 3 diamantes del tamaño de un huevo de paloma. Bajo la luz del sol, emitían un brillo deslumbrante, más deslumbrante que todo el oro combinado. Esto es, los ojos de Barbosa se abrieron. Como viejo pirata que había estado en el mar la mitad de su vida, naturalmente sabía su valor. Cualquiera de estos 3 grandes diamantes, si se extrajera, sería un tesoro invaluable. Su valor podría incluso superar la suma total de todo el oro que hay aquí. En la época moderna, estos diamantes serían basura, a los que solo se les asociaría un atributo matrimonial. Pero en esta época, estas cosas eran tesoros raros y preciosos. Capitán, podemos hacer un trato. Linie cerró la caja y dijo con una sonrisa. Tomarás el 70% de este oro, y el 30% restante lo dividirás entre mí y los hermanos. Esto cumple con nuestras normas piratas y nadie tendrá ninguna queja. Y yo, sacudió la caja que tenía en la mano. Esto es para ti. Solo quiero mi parte legítima. Además, lo que me prometiste antes, ayudarme con la entrega de la ninfa marina, y proporcionarme toda la asistencia necesaria cuando repare el barco. La propuesta de Linie encontró a todos. En realidad renunció voluntariamente a esos diamantes 3 invaluables solo para conseguir un plan de distribución que todos pudieran aceptar. Gibbs y Billy se pusieron ansiosos. Hermano Linie. Esto no puede ser. Estás sufriendo una pérdida demasiado grande. Sí. Tú encontraste estos diamantes, ¿por qué deberías? Linie agitó su mano, deteniéndolos. Miró a Barbosa, esperando su respuesta. El cerebro de Barbosa trabajaba a toda velocidad. El plan de Linie para él fue simplemente una bendición. En primer lugar, podía tomar legítimamente el 70% del oro, lo que ya era una suma astronómica, suficiente para convertirlo en uno de los capitanes más ricos del Mar Caribe. En segundo lugar, ya no tenía que soportar la infamia de ser codicioso y poco confiable, preservando su prestigio como capitán. Lo más importante es que el intercambio de los 3 diamantes por parte de Linie eliminó todos los agravios anteriores e incluso le valió la cooperación continua de Linie, este tesoro viviente. Este trato, no importa cómo lo calculó, fue una ganancia enorme. ¿Qué quería exactamente hacer este joven? ¿Realmente no le importaba el dinero? Barbosa no pudo entenderlo. Pero sabía que no tenía motivos para negarse. Bien. Asintió casi sin dudarlo. Será como dijiste. Hombres. Abran las cajas. Dividan el dinero. Una crisis que casi desembocó en un tiroteo fue resuelta por Linie con un trato inteligente. Los vítores estallaron nuevamente en la cubierta. Esta vez, eran genuinos. Los piratas, siguiendo el nuevo plan, dividieron alegremente el oro. Aunque Barbosa se llevó la parte del león, del 30% restante, al dividirlo, fue suficiente para convertir a todos en personas considerablemente ricas. Todos estaban llenos de gratitud hacia Linie. Sabían que si no fuera por la concesión voluntaria de Linie, tal vez no habrían obtenido ni un centavo hoy, e incluso podrían haber muerto en un conflicto interno. Linie recibió su parte del oro, que era más de lo que esperaba. Observó a Barbosa colocar cuidadosamente los 3 diamantes en su bolsillo, con una sonrisa de satisfacción en su rostro. Sabía que a partir de ese momento, la relación entre él y Barbosa había cambiado de una simple relación de superior subordinado a una relación de cooperación de utilización mutua y de controles y equilibrios mutuos. Utilizó los 3 diamantes para comprar el tiempo y el espacio que necesitaba para su futuro desarrollo. Después de regresar a Tortuga, todo salió muy bien. Barbosa cumplió su promesa. Usó sus conexiones para tomar a Linie y completar oficialmente la transferencia de propiedad de la ninfa marina de Clark de la autoridad portuaria. Cuando Linie sostuvo la escritura oficial del barco, sellada con el sello del gobernador y legalmente vinculante, su corazón se llenó de una sensación de seguridad sin precedentes. También hizo que Gibbs y Billy llevaran una docena de miembros confiables de la tripulación para quedarse y ayudar a Linie. Utilizando la serpiente marina como remolque, realizaron un esfuerzo tremendo y finalmente arrastraron el destartalado casco de la ninfa marina desde el agua hasta un astillero abandonado en la orilla. Hecho todo esto, Barbosa, satisfecho, partió con los hombres y los tesoros que le quedaban. Iba a otros puertos para vender las mercancías y disfrutar de su nueva vida como hombre rico. Antes de irse, le dio una palmadita en el hombro a Linie y dijo con persistente entusiasmo: Hermano, cuando regrese, haremos un trabajo aún más grande. Linie sonrió y asintió. Después de despedir a Barbosa, Linie se quedó en su astillero.
Ante él estaba la ninfa del mar, rota como un montón de basura. Gibbs, Billy y los demás estaban detrás de él, mirando el barco roto, con sus rostros llenos de confusión. Hermano Linie, ¿qué hacemos ahora? ¿Solo vigilar este montón de madera podrida? Ahora tienes dinero, puedes comprar un barco nuevo. Billy no pudo evitar preguntar. Linie se dio la vuelta y los miró, con una sonrisa misteriosa en su rostro. No, no lo estamos vigilando. Caminó hasta la proa del barco, extendió la mano y acarició su casco áspero y frío. Sus ojos estallaron con un brillo asombroso. Vamos a hacer que vuelva a vivirse. Linie no quería renunciar a su primer barco. Aunque le costara más esfuerzo, quería repararlo. Y hacerlo él mismo le haría sentir más seguro. Después de hablar, Linie, ignorando las miradas atónitas de todos, subió a la destartalada cubierta solo. Por la noche, la brisa del mar era fresca. Solo Linie quedó en el astillero. Se quedó de pie en la proa y el sonido de las olas le golpeaba suavemente los oídos. Sacó el nuevo contrato de arrendamiento del barco y luego hundió la conciencia en su mente. Había esperado demasiado tiempo. Todo lo que había hecho desde que transmigró fue para este momento. Respiró profundamente y concentró sus pensamientos en el brillante árbol tecnológico. Poco a poco fue apareciendo una nueva línea de indicaciones. Se ha detectado que el anfitrión es el propietario total del barco Seanim y posee una escritura de propiedad legal del barco. Condiciones de activación cumplidas. El sistema está a punto de realizar un escaneo inicial y modelado de datos de la ninfa marina. Por favor, confirmar. El corazón de Linie estaba en su garganta. Anuncios de Pubref. Anuncio problemático. Repórtalo aquí. 20 Desbloqueo de la tecnología modelo de IA. Gemini, 2.5, Flash capítulo 20 Desbloqueo de la tecnología sistema activado. Tecnología de naves antiguas. Escaneando a la ninfa del mar, progreso del escaneo. 1%, 15%, 45%, 88%, 100% escaneo completo. Cuando el aviso del sistema se desvaneció, un modelo 3D completo de la ninfa marina apareció ante los ojos de Linie. El modelo estaba increíblemente detallado. Cada detalle del barco, incluso cada punto dañado y cada tabla podrida, estaba claramente marcado. Al lado del modelo se muestra una larga lista de datos. Nombre del barco. Ninfa marina tipo. Balandro de un solo mástil, variante Carraca, integridad del casco. 17% estado de la quilla. Ligeramente torcida, reparable, mástil principal. Roto, irreparable, necesita reemplazo, revestimiento del casco. 73% podrido o dañado, requiere reemplazo, velas. Todas perdidas cañones. 0 evaluación general. Un montón de leña que apenas puede flotar al mirar los terribles datos. Linie no pudo evitar sonreír con ironía. La evaluación que el sistema hizo de la leña fue verdaderamente mordaz. Sin embargo, también le proporcionó la comprensión más intuitiva y precisa de la condición del barco. Modelado de datos completos. Anfitrión, confirma la vinculación de la ninfa marina como plataforma práctica para el árbol tecnológico. Después de la vinculación, todas las tecnologías de construcción naval desbloqueadas se pueden aplicar a esta nave. Confirma. Ata. Dijo Linie sin dudarlo. Enlace exitoso. Felicidades, anfitrión. Ya puedes comenzar tu gran proyecto de construcción naval. Tan pronto como las palabras cayeron, el enorme diagrama del árbol de tecnología de barco antiguo reapareció ante Linie. A diferencia de antes, esta vez, la mayoría de las opciones de tecnología gris que antes no podían hacer clic parecen haberse vuelto cliqueables. El corazón de Linie comenzó a latir incontrolablemente. Reprimió su entusiasmo y miró las opciones más básicas en la capa inferior del árbol tecnológico. Carpintería básica. Requiere 1 moneda de oro para desbloquear. Ciencia de materiales básicos. Requiere 1 moneda de oro para desbloquear. Mecánica estructural básica. Requiere 1 moneda de oro para desbloquear. Las monedas de oro que tenía una mano, después de repartir el botón, eran aún más de 200. No podía hacer nada al respecto. Después de todo, un gran grupo de piratas se dividió el dinero, pero esto fue suficiente para desbloquear una gran cantidad de tecnologías básicas. Desbloquea. Desbloquea todo. Monedas de oro, 3 carpintería básica, ciencia básica de los materiales, mecánica estructural básica desbloqueados. 3 flujos masivos de información surgieron instantáneamente en la mente de Linie. En su cerebro se inculcaron innumerables conocimientos sobre el procesamiento de la madera, la identificación de materiales y los principios mecánicos. Linie sintió que su cabeza se hundía y casi perdió el equilibrio. Él negó con la cabeza. Después de unos segundos, se adaptó al impacto de esta infusión de conocimiento. Cuando volvió a abrir los ojos, sintió como si el mundo entero fuera diferente.
Miró la cubierta bajo sus pies y su mente inmediatamente analizó que el material de esa tabla era roble. Tenía más de 50 años y, debido a que había estado sumergido en agua de mar durante mucho tiempo, sus fibras internas estaban gravemente dañadas y su capacidad de carga era inferior a 100 kilogramos. Miró el mástil roto e inmediatamente determinó que su punto de ruptura se debía a una tensión desigual. Además, la propia madera tenía un nudo oculto, lo que constituía una debilidad natural. Estas cosas, que antes requerían experiencia e instrumentos para determinarlas, ahora podía deducir las conclusiones más precisas con solo mirarlas. Demasiado poderoso. Esa sensación fue como equipar instantáneamente a una persona común y corriente con un cerebro de supercomputadora. Linie se frotó las manos con entusiasmo y continuó mirando el árbol tecnológico. Después de desbloquear las 3 tecnologías básicas, las tecnologías secundarias debajo de ellas también se iluminaron. El primer paso para reparar este barco fue abordar el casco. La mirada de Linie se centró en tecnología de reparación de revestimiento de casco en carpintería básica y preservación de la madera en ciencia de materiales básicos. Tecnología de reparación de blindaje del casco. Requiere 3 monedas de oro para desbloquearla. Permite reparar o reemplazar el blindaje del casco dañado. Preservación de la madera. Requiere 2 monedas de oro para desbloquear. Permite producir pintura anticorrosiva básica para prolongar la vida útil de la madera. Descubrir. Monedas de oro, 5 tecnología de reparación de revestimiento de casco, preservación de madera desbloqueados. Llegaron 2 corrientes más de información. Esta vez, la mente de Linie obtuvo más de una docena de métodos para reparar el revestimiento del casco. Y una fórmula completa para hacer pintura anticorrosiva utilizando aceite de tun, colofonía y algunos polvos minerales. Los materiales necesarios para esta fórmula eran exactamente los que previamente le había pedido a Gibbs que comprara. No era un novato total. Después de todo, había trabajado en barcos durante muchos años en su vida anterior, por lo que tenía algunos conocimientos sobre barcos. Todo conectado. Linie caminó hacia el agujero más grande en el costado del barco, se agachó y observó con atención. Con el conocimiento de la tecnología de reparación de placas de casco, formuló rápidamente el plan de reparación más eficaz y que ahorra más trabajo. Luego el sistema mostró un mensaje. Dim, puedes pagar 500 monedas de oro para completar instantáneamente los materiales de reparación. Linie cerró con decisión la página que apareció en el sistema. Este sistema era incluso más codicioso que los piratas. Ni siquiera era un trabajo técnico. Si la construcción de un portaaviones careciera de bases industriales y no pudiera producir instalaciones de apoyo, como aviones embarcados y artillería antiaérea, sería comprensible hacerlo de esta manera. Después de todo, era completamente imposible producirlos de forma independiente en el entorno actual. Pero por un problema tan simple y pequeño, se atrevió a pedirle 500 monedas de oro. ¿Por qué no le robó simplemente? Eres un codicioso, eres realmente codicioso. Resultó más rentable hacerlo él mismo. Pensando en esto, Linie comenzó a inspeccionar el casco. Primero, necesitaba limpiar la madera rota de las áreas dañadas. Luego, según la curvatura del casco, fabricaba nuevas costillas y tablones que se ajustaban perfectamente a las dimensiones. Luego los fijaba con uniones de mortaja y espiga y clavijas de madera. Por último, aplicaría 3 capas de pintura anticorrosión tanto por dentro como por fuera. Todo el proceso estaba claramente explicado en su mente. Cada paso, cada detalle, fue increíblemente preciso. Lo único que le faltaba ahora era mano de obra y tiempo. Gibbs. Billy. Linie se puso de pie y gritó hacia afuera del muelle. Gibbs y Billy, que estaban esperando no muy lejos, corrieron inmediatamente. ¿Cuál es tu orden? A partir de mañana repararemos el barco. Linie señaló a la ninfa marina en ruinas, sus ojos ardían con llamas feroces y anunció en voz alta. de verdad estás reparando la nave? Gibbs y Billy intercambiaron miradas, viendo confusión y desconcierto en los ojos del otro. ¿Solo unos pocos? ¿Y este montón de madera podrida? Sí, solo nosotros. Linie palmeó el casco que tenía delante, como si le hiciera una promesa a un viejo amigo. Dentro de poco, zarparás nuevamente con una forma completamente nueva. Y tendrás un nuevo nombre. A partir de hoy te llamarás, el Explorador. Bajo el cielo nocturno, el joven que estaba de pie en el barco roto no parecía alto, pero a los ojos de Gibbs y Billy, parecía brillar. No sabían qué les deparaba el futuro. Pero tuvieron una fuerte premonición. Una nueva leyenda comenzaría oficialmente a partir de este astillero abandonado. De este barco roto llamado el Explorador. Anuncio problemático. Repórtalo aquí. Final de este vídeo. Recuerdan que esta y muchas más novelas se encuentran completas en Patreon.
No duden en estar pendientes del canal en el próximo día para tener más contenido de esta y más novelas. Que pasen un excelente día.